Ok, ya estamos de regreso y listos para escuchar la conferencia Microoptimizaciones y uso del profiling para optimizar la ejecución de PowerScript a cargo de Oscar Tovar, quien es desarrollador senior experto y evangelizador también de Power Builder ya por varios años. Cualquier pregunta que tengan, escríbanla por favor en la sección de preguntas y respuestas porque al finalizar la plática las vamos a estar comentando. Oscar, te doy la bienvenida, te escuchamos atentos. Vale, Lisa, buenas tardes y buenas tardes a todos en Latinoamérica. Pues un gran honor pues estar aquí invitado hoy para dar esta charla. Pues es un tema, digamos, que me habían pedido recurrentemente, digamos, mirar un tema de cómo optimizar aplicaciones. Y bueno, pues vamos entonces a mirar todo este tema un poco en detalle en la tarde de hoy. Bueno, el disclaimer, bueno, ya los compañeros lo han dado, pues digamos que estos son simplemente apuntes a nivel personal, pues donde APO ni Dora Sistemas, pues digamos, tienen alguna responsabilidad, digamos, por lo que estamos dando. Habrán algunas cifras que les mostraré, digamos, pero son, digamos, bajo unas condiciones específicas que se hicieron algunas pruebas de desempeño. Bueno, los temas que tenemos para hoy, pues tenemos toda la parte de cómo funciona el tracing y el profiling, cómo lo activamos en tiempo de desarrollo, en tiempo de ejecución, los visores, optimizaciones que podemos tener ahí en cuenta de Data Windows, algunas consideraciones en el SQL embebido y cómo activamos el trace de base de datos. En la presentación, pues lo que trato es precisamente demostrar en el tracing un poco cómo esta funcionalidad, esto digamos que no es nuevo, esto viene desde versiones anteriores, no sé, 9, 10, o sea, viejísimas. Esto ha estado en todas las versiones de Power Builder, pero ahorita, digamos, toma una gran relevancia debido a que como ya estamos migrando temas a la nube, estamos convirtiendo lógica que teníamos en ventana en objetos de usuario y demás, ahora es cuando tenemos que empezar a mirar cómo se están comportando las diferentes componentes de código que tenemos y dónde estamos, por ejemplo, teniendo demoras o necesitamos optimizar algo, ¿sí? Entonces, con estas herramientas de profiling, pues vamos a ver en detalle dónde es que se nos está demorando el código. Bueno, les cuento un poquito de mí. Bueno, mi nombre es Oscar Uriel Tovar Ríos. En LinkedIn me pueden conseguir como Oscar Tovar. Ahí les dejo también mi correo. Actualmente pues trabajo en Global Hits como líder técnico y actualmente estoy cursando una maestría en ingeniería de software. Llevo pues muchísimos años trabajando con Power Builder. Yo creo que es de versión 5 estoy trabajando con Power Builder. Creé el portal de programación powerbuilder.org y pues creo que ya algunos ya me conocen por otras conferencias. Bueno, como les decía, trabajo en Global Hits, que es una empresa del Grupo América Móvil y tiene pues filiales en muchos países de América Latina y Estados Unidos. Bueno, entremos en materia. Entonces, ¿qué es esto del tracing y el profiling? Entonces, básicamente es la manera como nosotros podemos entrar a mirar cómo está desempeñándose nuestra aplicación, ¿sí? Es muy sencillo, básicamente lo que hace Power Builder es generar un archivo, un archivo de profile que es de extensión PBP, Power Builder Profile, y ahí deja toda la información de esa depuración, de ese desempeño que está haciendo, ¿sí? Con ese archivo nosotros ya podemos entrar a mirar
pues cómo se comportan cada uno de los eventos o funciones que tenemos. ¿Listo? Ese es como el resumen. Ahora, luego que nosotros vamos a trabajar con esto, podemos hacerlo de dos formas. Una es en tiempo de desarrollo, es decir, cuando yo estoy ya probando mi aplicación y mirando a ver por qué está lenta o qué sucede, yo puedo activar el profiling de una manera muy sencilla. Uno va a Tools, ahí en System Options, ahí va al tab de Profiling y uno entra y activa acá en esta parte el tracing, ¿sí? Y uno le dice dónde quiere que quede ese archivo de trace, del profile. Entonces ahí uno le activa, digamos, esa opción, ¿sí? A partir de ahí, pues entonces ya uno, él tiene pues ahí unas opciones donde uno puede decir, bueno, a qué actividades quiero hacerle trace, al SQL, a la entrada, a las rutinas, etcétera, y uno lo puede detallar de acuerdo a lo que uno necesite, ¿sí? Uno le activa, digamos, esas opciones. Ahora, una vez yo corro mi aplicación, todo lo que haga la aplicación lo va a guardar en ese archivo de trace. Tengan cuidado, sobre todo cuando son aplicaciones que tienen, digamos, gran volumen de datos o información o de rutinas, porque todo lo que haga la aplicación, él lo va a guardar en ese archivo. Entonces pueden llegar a ser archivos gigantes. Entonces, lo que les recomiendo es que cuando vayan, por ejemplo, a hacerle una traza a alguna de las rutinas especiales, únicamente vayan a esa rutina o a esa funcionalidad puntualmente y listo. La recorren, van hasta allá, la cierran y ya vienen a mirar el trace, porque si no se les va a llenar ese archivo con muchísima información que no necesita. Listo. Ahora, una vez yo tengo ese profiling o ese archivo de profile, en tiempo de desarrollo yo puedo consultarlo y para eso hay unas herramientas. Entonces ahí si ustedes entran en Tools, cuando le dicen nuevo, van al tab de Tools y ahí encuentran tres visores. Está el visor de clases, el visor de rutinas y el visor de trazas, ¿sí? Cada uno pues tiene una vista de la misma información, pero diferente. En el caso, en el primer visor, pues está el visor de clases, y pues digamos que este básicamente lo que nos muestra es un preview, donde están las estadísticas de los objetos, las funciones que son llamados. Ahí en los hits, pues es el número de veces que yo ejecuto ese objeto o ese objeto que tengo ahí y cuánto tiempo se me está demorando en ese objeto. ¿Listo? La segunda vista que tenemos es la de rutinas, ¿sí? Entonces, para el de rutinas, él aquí nos muestra todas las estadísticas por rutinas. Entonces nos dice quién la está llamando y cómo la está llamando, digamos, cuánto está demorando. Aquí, digamos, hay algunos tiempos importantes, digamos que también él nos muestra en self, digamos en las estadísticas del self, es básicamente el tiempo que se gasta en ejecutar esa línea o esa rutina exclusivamente. Y el otro que llama sales más call it, es el tiempo que gasta esa rutina y adicionalmente llamar otras rutinas que tiene internamente. Entonces están ahí como sumados los dos tiempos. ¿Listo? Y la última, digamos, es el Profiling Trace View. Este, digamos, es de las que personalmente a mí me gustan más, porque digamos que muestra el orden de los llamados, cómo se están haciendo dentro de la aplicación. Entonces él nos va mostrando quién llama a quién y cuánto tiempo se está demorando cada uno, ¿sí? Entonces, miremoslo. Bueno, aquí en la presentación voy a estar interrumpiendo, digamos, la presentación, hacemos un demo, o sea, lo miramos en la práctica y continuamos para irlo viendo, digamos, ahí, uno por uno. ¿Listo?
Listo. Entonces vamos a mirar esta parte, cómo la activamos. Listo. Ahí están viendo mi ID de Power Builder, ¿sí? Sí, Oscar, veamos el IDE. Listo, bien. Entonces, ¿cómo activamos entonces el profiling en tiempo de desarrollo? Aquí Tools, System Options, aquí viene a Profiling y aquí lo activan o lo desactivan. Aquí le pueden colocar el nombre del archivo, ¿sí? Donde vamos a generar, bueno, nuestra traza. Si lo quieren guardar, pues en una carpeta específica y las opciones o los trace, las actividades de trace que vamos a monitorear acá. Aquí vamos a dejarlos todos. Le damos a aplicar, ¿sí? Para efectos de este demo, hice una aplicación muy sencilla. Básicamente lo que tiene es un objeto de usuario que hace, bueno, ciertas actividades como traer datos, insertar, asignar, digamos, algunos objetos a unos data windows. Eso ya ahorita lo miramos en detalle, pero es una aplicación muy sencilla. Ahí en la presentación les dejo también el código fuente si después quieren verlo. Aquí simplemente la corro. En este caso, pues esta aplicación no tiene ninguna interfaz gráfica. Lo único que está haciendo esta aplicación es que creo un objeto de usuario que tiene ahí una lógica y llamo una función y cuando finaliza ese objeto de usuario, pues me muestra un message box, no hace nada más. ¿Sí? Eso es lo que tiene, digamos, mi aplicación. Y aquí este método principal que está aquí en el objeto de usuario, pues tiene aquí una cantidad de llamados a otras funciones internamente. Esta función principal, entonces llama a otras funciones del objeto. ¿Listo? Entonces voy a correrla, la ejecuto y aquí me sale el message box que ya se ejecutó. Eso es todo. Entonces, en este punto, él me generó un archivo de profile, ¿sí? Entonces aquí me quedó el archivo de profile que, como les decía al principio, es este, que yo le puse el nombre, mi profile 2, ¿sí? Este PVP, ¿sí? Power Builder Profile, es el que me generó. Y para verlo, entonces aquí le digo nuevo en Tools. Entonces tengo aquí mis 3 herramientas para verlo. El de clases, ¿sí? Aquí yo selecciono mi target y él aquí me muestra las clases, digamos, que yo estoy llamando y me está mostrando las diferentes veces que llamo, digamos, cada uno de mis clases, ¿sí? Y cuánto se demoró, digamos, para cada uno. ¿Listo? Por ejemplo, aquí está mi objeto lógica, ¿sí? Aquí están, por ejemplo, los diferentes rutinas o métodos, digamos, que yo llamé. Y como les decía, aquí están los tiempos, digamos, en que se demoró para cada uno. ¿Vale? Inclusive, pues me da sobre cada uno, pues tengo aquí gráficas, digamos, de desempeño sencillas de lo que se me está demorando cada uno de ellos. Entonces, aquí yo tengo, entonces, por ejemplo, aquí está mi función. Cuando yo pico aquí la función, ¿sí? Entonces, fíjense que él aquí me habilita estos tabs. Yo aquí puedo mirar dentro de cada uno de los del código que yo tengo en esa rutina, me muestra cuánto se me está demorando cada una de las líneas que yo estoy llamando, ¿sí? En tiempos, y aquí yo puedo, digamos que, hacer algún tipo de comparativo de estos. ¿Listo? Este es el de clases. Ahora, miremos, por ejemplo, el otro visor, que es el de rutinas. Entonces, en el caso de las rutinas, entonces él aquí me va a mostrar como quién llama a quién. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí miramos la rutina principal, ¿sí? Y aquí la rutina principal
me dice que está llamando estas otras rutinas. Y aquí dentro de estas rutinas, aquí fíjense que estoy viendo también cuántas veces se llama cada una, ¿sí? Y los porcentajes, digamos, y los tiempos que está gastando, digamos, en cada una de estas rutinas. ¿Vale? Entonces, con eso yo puedo decir, ah, mire, en esta es la que se demora más, o en esta, por ejemplo, en esta se está demorando 0.36 segundos, en esta, ¿sí? Ahora, en cualquiera de los visores, tengo la escala de tiempo como quiero verlo, en segundos, en cientos de segundos, miles de segundos. Entonces, en este caso, estoy viendo esto en segundos. Y la tercera, que es la que más me gusta, es esta, que es el Trace View, donde él me muestra la secuencia de cómo se está haciendo, digamos, cada uno de los llamados. Entonces, ¿qué sucede? Abro mi aplicación, ¿sí? Viene el evento Open. En el evento Open se crea un objeto lógica, ¿sí? Después de que creo el objeto lógica, llamo la función principal y esa función principal se me demoró 1.41 segundos en ejecutar. Ahora, si yo quiero ver cómo está compuesto ese tiempo, por qué se demoró todo ese tiempo, entonces yo ya puedo abrir aquí y él aquí ya me muestra el desglose de cada uno de los llamados que yo hice, ¿sí? Con sus respectivos tiempos para ver en qué fue lo que se demoró. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí yo puedo entrar a analizar, bueno, dónde es que se me está demorando mi aplicación. ¿Listo? Bueno, sigamos porque digamos que esto se pone mejor ahora. Listo. Eso, como les decía, es en tiempo de diseño. Cuando yo estoy aquí con mi IDE y demás, entonces yo puedo activar el profile y guardar esa traza para venir acá a los visores y analizarlos. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces, volvamos aquí a la presentación. Pero esto mismo también lo podemos hacer en tiempo de ejecución. Es decir, yo puedo hacer esto mismo que hicimos en tiempo de diseño, pero en tiempo de ejecución. ¿Para qué? Para activar una traza de seguimiento, por ejemplo, si nosotros sospechamos de que nuestra aplicación tiene alguna demora o algún problema. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos ambientes productivos y en nuestro ambiente de desarrollo funciona muy bien, pero cuando ya lo paso a producción, por ejemplo, está lento o se pone lento. Entonces, muchas veces en los ambientes de desarrollo, por ejemplo, hay pocos datos y en los ambientes productivos hay muchos datos. Entonces, cuando ejecuto el código que ya tengo, ahí es donde ya uno va a ver, ah, mire, claro, es que cuando lo ejecuto en productivo y tengo, no sé, 200.000 datos, pues ahí es donde se me demora. Entonces, desde ejecución yo también puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que uno hace es crea un archivo desde código, todo esto es en código, entonces crea uno un archivo de traza, de un profile, y a partir de una vez uno lo active, entonces ya lo que uno hace es empezar a hacer, habilitar, digamos, la traza para que él empiece a guardar los eventos. Yo puedo activar la traza o desactivar la traza solamente, por ejemplo, para un bloque. Para el ejemplo, entonces traje este código. En el código que tengo aquí a la izquierda, simplemente creé el archivo del profile y activé estas propiedades, digamos, para que me guarde en la traza estos. Esto es lo mismo que hacíamos cuando lo hacíamos en tiempo de desarrollo, que activábamos los chulitos. Entonces, perdón, me devuelvo aquí un segundo. Que nosotros activábamos aquí los chulitos. Uy, me volví demasiado. Que uno le activaba las propiedades. Acá, este Trace Activities, ¿sí? Esto yo se lo puedo activar también desde código, ¿sí? Aquí lo hago en tiempo de desarrollo, pero allá lo estoy haciendo
ya en el runtime, en el momento de ejecución. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo activar. Todo esto, digamos, los objetos del proyecto Trace los puedo manejar, digamos, desde código. Y luego que ya creé mi archivo, entonces lo único que le digo es inicie, aquí en la parte de la derecha le digo inicie el bloque, el trace, inicie mi trace, y lo puedo desactivar aquí con un trace end cuando ya no quiero que me haga más traza. Entonces aquí lo coloqué de esta manera, simplemente por ejemplo, pero ya ustedes le pueden colocar una lógica para que él guarde ese archivo de traza cuando ustedes lo necesiten. O solo, por ejemplo, le activan la traza a un evento, a una función, a cierto código, para ver, por ejemplo, si se está demorando o no. Y con ese archivo, el archivo de profile que le genere, pues ya ustedes pueden leer. Entonces, lo bueno también es que esa lectura del archivo de profile también se puede hacer desde código. No me voy a extender, digamos, en ese tema, pero los que quieran, digamos que pueden también desde código entrar a leer ese archivo generado del profile y ver, digamos, cómo se desempeña. Les dejo aquí un ejemplo de esto que les estoy diciendo, de cómo se codifica, digamos, hacer la lectura del archivo profile desde Power Builder, desde que él se generó, para no usar los visores que tiene por defecto Power Builder. Entonces, en la comunidad de Apeon, pues hay un buen ejemplo. Ya les muestro un poquito de este tema. Entonces, bueno, voy a desactivar aquí la generación del profiling acá en tiempo de ejecución. Lo voy a deshabilitar. Y lo que voy a hacer ahora es que desde mi objeto de aplicación que tenía aquí, voy a activar una propiedad para que él, desde el código, me genere mi profile. Aquí esto es simplemente una variable global que lo hice para el ejemplo. Y mi objeto lógica, acá, lo que hace es que en el constructor, fíjense, yo aquí creo este archivo desde código, el archivo de traza 2, y empiezo a hacer la habilitación, digamos, de estas actividades. Y cuando yo lo ejecute, entonces él me va a crear ese nuevo archivo. Ahí ya lo creó, ¿sí? Y si ustedes ven, aquí, mire, aquí quedó el archivo mi traza 2, que es un nuevo archivo. Ese archivo, fíjense que lo creó en tiempo de ejecución. Y ese archivo yo también podría entrar a mirarlo. Ese solo me está guardando un pedacito de código. Y yo aquí puedo seleccionarlo. Este de traza 2. Le digo cuál es mi aplicación. Y fíjense que aquí no tengo todo la traza que tenía antes, sino solo el pedacito de las líneas que yo le dije que me guardara la traza. Y aquí yo puedo ver qué está haciendo ese solo bloque que yo le dije. ¿Sí? Y me guardó la traza solo ese bloque. ¿Sí? Y un ejemplo de esto, como les decía, está aquí en esa aplicación que les mostré hace un momento. Hacen todo este tema desde código. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo del código. Entonces, activar el profile, ver el registro, iniciar el profiler, todo esto lo están haciendo desde código. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí se puede ver, digamos, cómo funciona desde código toda la parte del profile. ¿Sí? Para los que estén interesados en ese tema, pues ya hay un demo al respecto. ¿Listo? Bueno, sigamos. Bueno, optimizaciones. Entonces, aquí es muy importante, como ya tenemos el profile y ahí vemos que hay diferentes rutinas que se nos demoran, quise traer aquí en esta presentación algunos tips para que tengan en cuenta cuando asignamos temas en los data windows y cuando
usamos instrucciones SQL. Solo traigo aquí a referencia la máquina sobre la cual estoy trabajando porque eh, los tiempos, digamos, que les estoy mostrando van a depender mucho de esta máquina. Es una máquina que tengo aquí, Core 2 Duo con 16 GB de RAM, sistema operativo Windows de 64 bits. Y el software, digamos, que con el que estoy corriendo, pues es un Postgres 15, Windows 10. Estoy usando para este demo Power Build de 2022 el build 1892 y me estoy conectando a la base de datos Postgres por el conector ODBC versión 13.02. Es posible que, como les digo, si hacen ustedes las pruebas en su equipo, con otra base de datos, con otros componentes, con otra máquina, pues varíen los datos que les estoy mostrando, sea más rápido, sea más lento, pero simplemente les muestro la configuración con la que hice las pruebas. Todo esto está en la misma máquina, corriendo en la misma máquina. Bueno, entonces ya entremos a ver, por ejemplo, algo de código. Fíjense que estas tres asignaciones, uno pensaría eh, que son iguales y en tiempo de ejecución son iguales. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estamos haciendo aquí? En un campo, en el campo del teléfono, estamos asignándole un teléfono. ¿Sí? Las tres funcionan, pero son tres formas diferentes de hacerlo. ¿Sí? Entonces, tenemos un data window y estamos asignando un teléfono. En tiempo de ejecución, si nosotros vamos a mirar en el profiling, ¿sí? Cómo se desempeña cada una. Entonces, fíjense que esto es el tiempo en segundos que se me demoró hacer cada una de estas tres asignaciones a mi data web. Y como verán, en este caso específico, el setItem es el que menos se demoró, ¿sí? 0.0006 segundos. Mientras que la anotación de punto, digamos con la columna, se demoró 0.13 y el punto data se nos demoró 0.052 segundos. ¿Sí? Y es la misma instrucción. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuándo se usa cada una de las asignaciones, porque no es lo mismo asignar un solo dato que asignar un bloque de datos. ¿Sí? Y ahí es donde nos toca entrar precisamente a mirar cómo se nos está comportando nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los bloques, digamos, ya miramos un poquito cada una de estas asignaciones, va a variar. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacemos en bloque, vamos a asignar, por ejemplo, 50.000 registros, le vamos a asignar valores. Ahí sí nos cambia mucho, digamos, cómo estamos asignando los datos. No es lo mismo hacerlo con un setItem que con una anotación de punto o un punto data. ¿Sí? Entonces, miremoslo aquí en el código. Entonces, cómo están estructuradas cada una de estas rutinas. Entonces, por ejemplo, si vamos a entrar a mirar, aquí tengo, por ejemplo, mire, tomé un data window y simplemente lo que hice fue en una columna, hice un recorrido, digamos, fila por fila, un for, ¿sí? Y le asigné un valor, le asigné aquí un valor fila por fila, usando un punto object. En otra, entonces, por ejemplo, eh, lo hice, por ejemplo, acá, ¿sí? Con un arreglo, es otra manera de hacerlo. Entonces, fíjense que aquí lo que hice es de otra forma, que es lleno un arreglo con los datos que quiero asignar, lleno el arreglo y luego de llenar ese arreglo, entonces le asigno el arreglo a toda esa columna. ¿Sí? Es otra manera de hacerlo, diferente a hacerlo una por una. ¿Sí? Hay otra manera, por ejemplo, que es haciendo la asignación igual, fila por fila, pero usando el data. ¿Sí? Y asignamos directamente los datos. ¿Sí?
y cada una pues va a tener un tiempo de desempeño diferente, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a colocarle, por ejemplo, son las filas y él nos va a decir, por ejemplo, cuánto se demora haciendo. En este caso, si vamos a mirar, por ejemplo, con un número de filas grande, pues aquí sí se van a empezar a notar, digamos, esas diferencias. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí con 1000 filas, ¿sí? Y vamos a ejecutarlo y lo miramos entonces cómo se comporta. Entonces, voy a ejecutarlo aquí. Ah, bueno, él aquí, por ejemplo, se demoró 3 segundos. Vamos a mirar el profile, ¿sí? Cómo se comportó. Aquí está mi función principal. Y fíjense aquí, ya empezamos a ver los tiempos, digamos que para cada una de las rutinas que tenemos. En este caso, digamos que no se notan mucho los tiempos, ¿sí? De pronto aquí, esta expresión, digamos, fue la que más se demoró. Usar la expresión, la columna se demoró 0.04. Pero cuando lo tenemos, por ejemplo, con muchas filas, esto ya empieza, digamos, a notarse la diferencia. ¿Listo? Ahora, dentro de los tiempos que tenemos aquí que tener en cuenta, en lo que menos se nos demora cuando estamos hablando de bloques, ¿sí? Si lo hacemos con muchísimas filas, no sé, 50.000, una cosa así, la asignación de arreglos directo, como se hacía, es la que menos se nos demora, ¿sí? Entonces, volvamos por acá. Y la que más se nos demora, también por temas de acceso, cuando son muchísimas filas, pues son el acceso usando la punto data, así como, ¿dónde está? Eh, Hacer esto con el punto data es mucho más lento que cuando lo hacemos utilizando, por ejemplo, un arreglo, donde llenamos el arreglo y luego sí se lo asignamos a esa columna del data. Esto, digamos, en este caso, cuando es un bloque de datos, todos con el mismo valor, ¿sí? Eh, digamos, es más óptimo de esta manera. ¿Sí? Todos estos son, digamos, del mismo valor. Cuando son diferentes valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos asignando diferentes valores, también, pues, digamos que los tiempos cambian. Miremos a ver aquí cuánto se nos demora. A ver si lo ponemos con más datos. Pongámosle aquí 10.000 filas. Y bueno, tengo por aquí también unos insert, espérenme los comentamos para que no nos vaya a hacer los insert. Los insert están aquí. No vamos a hacer insert por ahora para que no se nos demore. Ah, bueno, y no le desactivamos aquí el del otro archivo, también vamos a desactivarle el otro. En tiempo de ejecución, solo vamos a hacer el profiling en tiempo de desarrollo. Lo voy a ejecutar así con 10.000 filas. ¿Sí? Esto es para qué? Para que él haga un recorrido en un data window con 10.000 filas y nos traiga toda esa información. ¿Qué nos dijo? Ay, ¿dónde está? Que tiene una fila además. Listo, ya lo miramos. Ya lo miramos. Listo. Sigamos. Ya lo miramos. Bueno, en los SQLs embebidos, ¿dónde está? Aquí. Es importante, digamos, ver cuando nosotros tenemos instrucciones SQL embebidas dentro del el PowerScript, que cuando son poquitas las instrucciones,
pues es muy rápido el SQL embebido. Por ejemplo, si lo vamos a comparar con hacerle un insert row a un data window, y nosotros podemos mirarlo, por ejemplo, aquí en esta gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy a insertar una fila, ¿sí? O 5 filas, ¿sí? Y voy a hacer ese insert directamente con un SQL embebido, pues es muy rápido hacerlo uno o dos, ¿sí? Pero cuando yo ya empiezo a hacer más insert o más instrucciones SQL en bloque, eh, pues vamos a ver, digamos aquí, que esa proporción entre lo que se demora hacerlo en un data window y hacerlo con SQL embebido, pues ya empieza a pegar en tiempos, ¿sí? Y si lo miramos en esta parte, por ejemplo, si lo miramos, el SQL embebido, ¿sí? Es más rápido, esta barrita, digamos, es lo que se demora. Entonces, si voy a insertar una, se demora, claro, estamos hablando de milésimas de segundo, pero igual, digamos, se demora más el data window, en 5, 10, hasta 10 filas, hasta 10 insert. Pero ya cuando nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, los tiempos que necesitamos para, por ejemplo, 25 filas, ya el SQL embebido ya se empieza a demorar mucho más que hacerlo desde un data window. Y en la medida que nosotros incrementamos la cantidad de transacciones que estamos haciendo, pues obviamente el SQL embebido, esto se va a subir muchísimo más, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, digamos que aquí no hay una regla universal de solo use data windows o solo use SQL embebido. Hay que tener en cuenta, sobre todo, cómo usted tiene estructurado el código y cuántas transacciones está haciendo. Entonces, muchas veces por eso, al principio, cuando nosotros tenemos poquitos registros o estamos en un ambiente de pruebas, esto es muy rápido, pero cuando ya estamos en una base de datos productiva y ya tienen, digamos, muchísimos registros, pues ahí es donde nos pega duro, digamos, esos tiempos. Adicionalmente, les voy a mostrar acá, eh, hacer código, por ejemplo, embebido, como el siguiente, como cursores, como cursores. Por ejemplo, esto. Esto lo he visto, digamos, en código que me ha tocado revisar, digamos, de algunos compañeros programadores. Hay personas que hacen esto, hacen un cursor, hacen un select, por ejemplo, para este ejemplo, entonces estamos seleccionando esto, y luego hacen un while para irlo recorriendo, ir haciendo un fetch de cada uno de estos elementos, van haciendo un fetch. Y con estos datos, a veces internamente aquí en este ciclo, lo que hacen es insertar, hacer insert, o bueno, alguna cosa hacen con estos datos. Esto, digamos, es de lo más lento que podemos tener dentro del código. Cuando, por ejemplo, nosotros miramos en tiempos, por ejemplo, si lo vamos a mirar acá, entonces fíjense que hacer este recorrido, en este caso, digamos, trajimos 10.000 filas, ¿sí? Hacer este recorrido con un cursor se nos demora 0.3 segundos. Pues muchos dirán, no, pues eso no es nada, eso no es ni un segundo. Claro, pero si lo vamos a mirar frente a traer esos datos con un data window, hacerle un retrieve a ese data window y recorrer el data window, fíjense que ese recorrido se nos demora 0.001 segundos. Entonces, aquí sí hay, digamos, temas abismales en cuando hacemos cursores, por ejemplo, para recorrer datos, en lugar de, por ejemplo, hacer el mismo select, traer el select desde un data window y recorro el data window. ¿Sí? Son temas, digamos, eh, parecieran que son iguales, pero a la hora de ejecutarlos, pues sí nos demoran mucho, mucho tiempo.
Listo. Y finalmente, para las personas de pronto que no lo conocen, les voy a mostrar aquí el tema del trace, el trace en base de datos. Cuando nosotros asignamos, el DBMS, entonces normalmente le decimos DBMS hora o DBC, o bueno, de acuerdo a al DBMS que estamos configurando, le decimos cuál es. Aquí lo único que podemos, o sea, que debemos hacer en este caso es colocarle la palabra trace, ¿sí? Y el tipo de DBMS a la que nos estamos conectando. Con esto, ¿el qué hace? Él nos habilita un archivo de salida de todas las transacciones que haga contra la base de datos. Y nosotros podemos ver todo lo que él haga hacia la base de datos, CLE y demás, nosotros los podemos ver. ¿Sí? También hay que tener especial cuidado con este porque él todo lo que haga lo va a registrar en un archivo de texto. Entonces esto puede llegarse a demorar si, por ejemplo, estamos trayendo 10.000 filas, entonces él va a crear el archivo ahí con todos los select que está haciendo de cada una de esas filas. ¿Sí? Y ese archivo, digamos, de trace nos va a mostrar en detalle toda la información que nosotros requerimos en nuestra aplicación. ¿Listo? Bueno, el archivo se ve más o menos como este, ¿sí? Donde nosotros vemos todo lo que él hace desde que hace la conexión, los select que va haciendo, cada uno de los select, y también esto muchas veces nos ayuda a encontrar errores, por ejemplo, cuando tenemos errores de llaves primarias duplicadas o de llaves foráneas que no se están cumpliendo. Ahí estamos bien, ahí vemos cuál es la sentencia que se le está enviando hacia la base de datos. ¿Sí? Y ahí nosotros podemos tomar acciones y decir, sí, claro, es que aquí, claro, la instrucción o la información que le estoy enviando a la base de datos, pues no está correcta. ¿Sí? Y también si vemos, no sé, que hay una instrucción que se repite 10.000 veces, pues es una oportunidad para que hagamos una optimización de ese código y mirar por qué le estamos repitiendo tanto. ¿Listo? Bueno. Bueno, hasta aquí vamos. No sé qué preguntas tengan, dudas, aclaraciones. Gracias, Oscar. Sí, como comentas, esperamos a que puedan escribir sus preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Y mientras ustedes las escriben, los recuerdo nuestros datos de contacto. Cualquier duda sobre licenciamiento, sobre cursos de capacitación, pueden acudir a nuestra página, es www.dorasistemas.com. También pueden escribirnos un correo a latam@apple.com. Nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Dora Sistemas. Ahorita estamos manejando una dinámica en donde vamos a sortear 2 pases para el curso Moving to Power Builder 2022. Está muy interesante, entonces los invito a participar o a que se inscriban, porque este curso se estará ofreciendo en el mes de febrero, yo creo que mediados o finales de febrero más bien. Entonces los invitamos a eso, nuestro canal de YouTube, también Dora Sistemas. Ahí les recomiendo ampliamente que nos visiten porque cada 15 días más o menos estamos publicando contenido que les puede ser de utilidad a ustedes con tips, consejos, recomendaciones, novedades, noticias de los productos Appian. Entonces, visítenos. Ok, bueno, pues creo que no hay dudas, Oscar. Todo ha sido bastante claro. De cualquier manera, al principio tú colocaste tus datos de contacto, entonces la comunidad Appian ya sabe cómo contactarte en caso de alguna duda. Y si no los anotaron o cualquier cosa, de todos modos escríbanos a latam@appian.com y nosotros con mucho gusto le canalizaremos cualquier comentario, duda, inquietud a Oscar.
Y Oscar, bueno, pues solamente me resta agradecerte muchísimo tu aportación. Roberto dice, no sabía que tenía esto Power Builder, pero es muy útil y muy interesante, dice Roberto. Así te decía, agradecerte tu aportación. Para nosotros es muy grato que nos estés acompañando en Power Builder Talks. Esperamos que el siguiente año también te podamos ver por aquí. Muchísimas, muchísimas gracias por tu participación.